Había un hombre que pensó que la suerte finalmente estaba de su lado. Ganó la lotería. Y lo primero que hizo fue volver a casa para abrazar a su esposa. Pero cuando llegó, ella no estaba. Le dijeron que se había ido, que había desaparecido sin dejar rastro. Y durante unos segundos, él lo creyó. Hasta que esa misma noche, escuchó un sonido extraño detrás de la casa. Un ruido bajo, sucio, casi animal. Lo que encontró al abrir esa puerta no fue solo a su esposa viviendo como un animal. Fue algo mucho peor. Algo que nunca debió haber visto. Y algo que iba a destruir a toda su familia. Este video nos enseña 3 lecciones importantes. 1. No todas las personas que llamas familia quieren tu bien. 2. Hay silencios que esconden verdades demasiado oscuras. 3. Y a veces, la justicia no empieza con castigar, sino con descubrir la verdad. Quédate hasta el final para descubrirlas, antes de que esta historia te muestre algo que no podrás olvidar. Déjame decirte algo rápido. 9 de cada 10 que ven este video no se suscriben, no porque no les guste, sino porque lo dejan para después. Si tú no eres de esos, demuéstralo. Like, suscríbete y comenta la ciudad en la que vives. Los pocos que sí cumplen lo simple son los que llegan más lejos. Pero lo que Alejandro estaba a punto de descubrir esa mañana cambiaría su vida para siempre. Alejandro no podía dejar de sonreír. El boleto aún estaba en su bolsillo, doblado con cuidado como si fuera algo frágil. Algo que podía desaparecer si no lo trataba con respeto. Había repetido los números tantas veces en su cabeza que ya no necesitaba verlos. Eran reales. Esta vez, la vida había decidido mirarlo de frente. Durante años, todo había sido sacrificio. Trabajar lejos, dormir poco, enviar dinero cada mes sin fallar, siempre con la misma promesa en mente. Un día volveré y todo será diferente. Y ese día había llegado. El autobús avanzaba lentamente por el camino de tierra que llevaba a su casa. Cada curva despertaba un recuerdo. El árbol donde solía sentarse con su esposa. La cerca vieja que había prometido arreglar. La puerta, que siempre chirriaba al abrirse. Nada parecía haber cambiado. Y eso, por alguna razón, le dio tranquilidad. Ahora sí, murmuró para sí mismo. Ahora sí vamos a vivir como merecemos. Imaginó el rostro de su esposa al verlo llegar sin avisar. La sorpresa, la risa, tal vez lágrimas. Pensó en abrazarla, en decirle que ya no tendrían que preocuparse nunca más. El autobús se detuvo. Alejandro bajó con una bolsa pequeña en la mano. No necesitaba más. Todo lo importante estaba por comenzar. Caminó los últimos metros sintiendo cómo el corazón le latía más rápido con cada paso. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta, dudó un segundo. No por miedo, sino por emoción. Giró la perilla. La puerta se abrió con el mismo sonido de siempre. Pero algo no estaba bien. El aire dentro de la casa se sentía distinto, más pesado, más frío. ¿Hola?, llamó, entrando lentamente. ¿Amor? Silencio. Alejandro dio un paso más, luego otro. Entonces la vio. No era su esposa. Una mujer que no conocía estaba de pie en medio de la sala, observándolo como si su llegada no fuera una sorpresa, sino algo que había estado esperando. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro frunciendo el ceño. La mujer sonrió. No era una sonrisa cálida, era calculada. Deberías hacer una mejor pregunta, respondió ella con calma. ¿Por qué no sabes quién soy? Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, escuchó pasos detrás de él. Giró, y ahí estaba ella, una joven, no más de 20 años, hermosa, pero con algo inquietante en la mirada. Sus ojos no expresaban sorpresa, ni curiosidad. Expresaban reconocimiento, como si ya lo conociera.
como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. La joven inclinó ligeramente la cabeza, observándolo de arriba abajo con una atención que lo hizo sentir incómodo. Demasiado personal. «Así que tú eres Alejandro», dijo en voz baja. No fue una pregunta, fue una afirmación. Y en ese instante, algo dentro de él se tensó, porque entendió que su regreso no había sido una sorpresa para todos. No había sido una sorpresa. Y eso fue lo primero que rompió algo dentro de Alejandro. Su mirada volvió a la joven. Ella no apartó los ojos. Al contrario, parecía disfrutar la incomodidad que estaba creando. «¿Qué quisiste decir con eso?», preguntó él, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. La mujer mayor dio un paso al frente, interponiéndose suavemente entre ambos. «Tranquilo», dijo con una calma artificial. «Soy Laura, la esposa de tu padre». «Esposa». La palabra cayó como un golpe seco. Alejandro frunció el ceño. «Mi padre no estaba casado». Laura sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Ahora lo está. Silencio. Un silencio pesado, incómodo. «¿Y mi esposa?», preguntó Alejandro sin rodeos. Esta vez, la joven reaccionó antes que Laura. Un leve movimiento en su expresión, apenas perceptible, pero suficiente. Miedo o culpa. Duró menos de un segundo. «Se fue», respondió Laura cruzándose de brazos. «Hace tiempo». Alejandro no parpadeó. «¿Se fue? ¿A dónde?». No dejó dirección. «¿Y tú lo aceptaste así nada más?». Laura suspiró, como si estuviera cansada de una historia repetida. Cuando alguien decide irse, no puedes detenerlo. Las palabras eran correctas, pero el tono, no había tristeza, no había preocupación, no había nada. Alejandro dio un paso hacia ella. «¿Cuándo?». «Hace unos meses». «¿Meses?», repitió él más bajo. «Yo hablé con ella hace 3 semanas». Silencio. Por primera vez, Laura no respondió de inmediato. La joven giró ligeramente el rostro, evitando la mirada de Alejandro. Y ahí fue cuando él lo sintió. Ese pequeño quiebre en la historia. «¿Qué pasa?», insistió Alejandro. «¿Ahora resulta que también se le olvidó despedirse?». Laura se tensó apenas. Luego volvió a sonreír. Las personas cambian. Pero esa respuesta no era suficiente. No para alguien que conocía a su esposa como él. No para alguien que había construido toda su vida alrededor de esa mujer. No, dijo finalmente Alejandro, negando con la cabeza. Ella no. La joven lo miró otra vez, más directo, más intenso. Y esta vez, no fue incomodidad lo que sintió Alejandro, fue algo peor. Interés, un interés oscuro, obsesivo, que no tenía nada que ver con curiosidad. «A veces», murmuró ella, acercándose un poco, «las personas hacen cosas que nadie espera». Su voz era suave, demasiado suave, incluso desaparecer. Alejandro dio un paso atrás sin darse cuenta, no por miedo, sino porque esa cercanía no era normal, no era correcta. Y en ese momento, la puerta del fondo de la casa se abrió de golpe. Un sonido fuerte, seco. Los 3 voltearon al mismo tiempo. Y ahí estaba él, su padre, mirándolo como si su regreso no fuera una sorpresa, sino un problema. El padre de Alejandro no parecía sorprendido, ni siquiera un poco. Se quedó de pie en el umbral, con una mano aún sobre la puerta, observándolo con una calma incómoda, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «Ya llegaste», dijo finalmente, sin emoción. No fue un saludo, fue una confirmación. Alejandro sintió como algo dentro de su pecho se endurecía. «¿Qué significa eso?», preguntó, dando un paso al frente. «¿Por qué nadie parece sorprendido de verme?». El hombre lo miró unos segundos antes de cerrar la puerta con un golpe seco detrás de él.
Porque sabíamos que ibas a volver, respondió con naturalidad. Silencio. ¿Cómo? El padre se encogió ligeramente de hombros, caminando hacia la mesa como si la conversación no fuera importante. La gente siempre vuelve cuando cree que tiene algo que ganar. Alejandro frunció el ceño. No vine por eso. Claro que sí, lo interrumpió el hombre, sirviéndose agua. Siempre se trata de eso. Las palabras eran simples, pero el tono era frío, cortante. No había rastro del hombre que Alejandro recordaba. Estoy buscando a mi esposa, dijo Alejandro, más firme. Y quiero una respuesta clara. El padre dejó el vaso sobre la mesa sin mirarlo. Ya te dijeron. Se fue. Eso no es una respuesta. Es la única que necesitas. Alejandro avanzó otro paso. No mientas. El hombre levantó la mirada por primera vez, y lo que había en sus ojos no era enojo, era advertencia. Baja la voz en mi casa. Mi casa. Alejandro notó el detalle. Esta siempre ha sido mi casa también. Ya no respondió el padre sin dudar. El aire se volvió más pesado. Atrás, la joven observaba en silencio. Sus ojos iban de uno a otro, pero se detenían siempre en Alejandro, con intensidad, con algo que empezaba a ser imposible de ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?, insistió Alejandro sin apartar la mirada de su padre. Hace tiempo. ¿Y no te importa? Cada quien elige su camino. Mentira. Alejandro lo sintió en la piel. No era lo que decía. Era como lo decía, sin emoción, sin duda, sin humanidad. Como alguien que repite una historia aprendida. Entonces lo escuchó. Un sonido, leve, casi imperceptible, viniendo desde afuera, desde la parte trasera de la casa. Alejandro giró ligeramente la cabeza. ¿Qué fue eso? Nadie respondió, pero Laura tensó los hombros. Y la joven bajó la mirada. Demasiado rápido. Nada, dijo el padre. Animales. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Animales? Hay un corral detrás, añadió el hombre tomando el vaso otra vez. No es asunto tuyo. Pero algo no encajaba. El sonido no era solo de animales. Había algo más, algo irregular. Alejandro dio un paso hacia la puerta trasera. El padre reaccionó de inmediato. No. Una sola palabra. Firme, inapelable. Alejandro se detuvo. Lentamente volvió a mirarlo. ¿Por qué no? El silencio se alargó unos segundos. Demasiados. Porque no tienes nada que buscar ahí. Esa fue la respuesta. Y en ese instante, Alejandro supo que sí. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de su padre no dejaban de repetirse en su cabeza. No tienes nada que buscar ahí. Era exactamente eso lo que lo obligaba a hacerlo. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, incómodo, como si incluso las paredes estuvieran observando. Esperó minutos, tal vez horas, hasta que estuvo seguro de que todos dormían. Entonces se levantó, sin hacer ruido, sin encender luces. Cada paso hacia la parte trasera de la casa se sentía más largo que el anterior. El suelo crujía bajo sus pies y el aire se volvía más frío conforme se acercaba a la puerta trasera. La abrió lentamente. El olor lo golpeó primero, un olor fuerte, agrio, animal. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué demonios? Afuera la oscuridad era casi total. Solo una débil luz de la luna iluminaba el terreno irregular detrás de la casa. Y entonces lo vio. El corral, pequeño, descuidado, lleno de cabras que se movían lentamente, produciendo esos sonidos bajos que había escuchado antes. Pero no era eso lo que le llamó la atención. Era lo que estaba más allá. Una estructura, una especie de casa improvisada, hecha con madera vieja y láminas oxidadas, demasiado escondida, demasiado fuera de lugar. Alejandro dio un paso al frente, luego otro. El corazón le latía con fuerza como si algo dentro de él ya supiera lo que estaba a punto de descubrir. No puede ser, murmuró.
El viento movió ligeramente una de las láminas, y entonces lo escuchó, un sonido, no de animal, un suspiro, débil, casi roto. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Hola?, susurró, avanzando lentamente. Nadie respondió, pero el sonido volvió, más claro esta vez, humano. El pecho de Alejandro se tensó. Sus manos comenzaron a temblar sin que pudiera evitarlo. Se acercó a la puerta de la estructura. Estaba cerrada, pero no con llave, solo empujada, como si nadie esperara que alguien más llegara hasta ahí. Alejandro tragó saliva y la abrió. El interior estaba oscuro, húmedo. El olor era peor, mucho peor. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse, y cuando finalmente lo hicieron, vio una figura, en el suelo, moviéndose apenas, cubierta con una tela sucia, delgada, demasiado delgada. Alejandro dio un paso hacia adelante. «No», susurró, con la voz quebrándose. «No». La figura se estremeció ligeramente, como si hubiera escuchado algo, como si reconociera algo. Alejandro sintió como el mundo se le venía encima, pero aún no podía verla bien. Aún no podía aceptar lo que estaba frente a él. Entonces, la figura levantó lentamente la cabeza, y en ese instante, Alejandro dejó de respirar. Lo que Alejandro estaba viendo en ese momento es algo que nadie debería ignorar jamás. La verdad duele, pero ignorarla destruye vidas cuando algo no encaja. Cuando el corazón te dice que algo está mal, ignorar esa sensación no te protege. Te convierte en cómplice del silencio. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien y decidiste mirar hacia otro lado? Pero Alejandro ya no podía ignorarlo, porque lo que estaba frente a él era imposible de negar. Alejandro dejó de respirar, porque cuando la figura levantó la cabeza, la luz tenue de la luna cayó justo sobre su rostro, y en ese instante, todo dentro de él se rompió. «Ana», susurró, con la voz temblando. Era ella, o al menos lo que quedaba de ella. Su piel estaba sucia, marcada por el tiempo y el abandono. Su cabello, antes cuidado, ahora caía en mechones enredados. Sus ojos ya no tenían la misma luz. Eran opacos, vacíos, como si hubieran olvidado cómo mirar. Alejandro dio un paso más, arrodillándose frente a ella. «Soy yo», dijo, casi suplicando. «Soy Alejandro». La mujer lo miró, fijamente, durante unos segundos que parecieron eternos, y luego retrocedió, como si tuviera miedo, como si él fuera un extraño. El corazón de Alejandro se detuvo. «No, no», negó, acercándose lentamente. «Ana, mírame, por favor». Ella se encogió más, abrazando su propio cuerpo con fuerza, murmurando algo que él no pudo entender. Palabras rotas, sin sentido. «¿Qué te hicieron?», susurró Alejandro, con los ojos llenándose de lágrimas. Intentó tocar su rostro, pero en cuanto su mano se acercó, ella reaccionó de golpe. Un movimiento brusco, defensivo, casi salvaje. Alejandro retiró la mano como si lo hubieran quemado, y en ese instante lo entendió. No era solo abandono, no era solo encierro, era algo mucho peor. La habían roto, día tras día, silencio tras silencio, hasta convertirla en alguien que ya no reconocía ni su propio mundo. «Dios», murmuró Alejandro bajando la mirada. «Yo no estuve aquí». La culpa lo golpeó con una fuerza brutal. Cada día lejos, cada noche que no regresó, cada momento en el que creyó que todo estaba bien, había sido una mentira, un error, un abandono. «Perdóname», dijo con la voz quebrándose. «Perdóname por no haber estado». Ana dejó de moverse por un segundo, solo un segundo. Como si algo en su interior hubiera escuchado esas palabras, como si ese nombre, ese tono, le resultara familiar, pero no suficiente.
nunca suficiente. Alejandro cerró los ojos con fuerza, intentando contener el dolor que lo ahogaba. Y entonces lo vio. Un detalle, pequeño, pero imposible de ignorar. Una marca en la muñeca de Ana, oscura, profunda, como si hubiera estado atada durante mucho tiempo. El aire desapareció de sus pulmones. No, susurró, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar el dolor. No solo la dejaron aquí. Levantó lentamente la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos. La hicieron esto. Detrás de él, una cabra emitió un sonido bajo. Pero esta vez, no fue lo que llamó su atención. Fue otra cosa. Un crujido, leve. Detrás de la puerta, alguien estaba ahí, observando, escuchando. Y Alejandro ya no estaba solo. Alejandro no estaba solo. Lo supo antes de girarse. Ese crujido, esa sensación. Alguien estaba ahí. Se levantó lentamente, dejando a Ana detrás de él, como si su propio cuerpo fuera lo único que pudiera protegerla ahora. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz baja pero firme. Silencio. Luego, un paso, suave, casi cuidadoso. La puerta se abrió un poco más, y entonces la vio. La joven, de pie, apoyada ligeramente contra el marco, observándolo sin esconderse, como si nunca hubiera tenido intención de hacerlo. «Sabía que vendrías aquí», dijo en voz baja. No había miedo en su voz, ni culpa, solo certeza. Alejandro apretó los dientes. «¿Desde cuándo estás ahí?» «Desde antes de que entraras», respondió ella, dando un paso hacia adentro. Demasiado cerca, demasiado segura. Alejandro se movió ligeramente, bloqueando su vista hacia Ana. «Aléjate». Ella sonrió. Esa sonrisa otra vez, lenta, calculada. «¿Por qué?», preguntó, inclinando la cabeza. «Ya viste todo». El silencio que siguió fue pesado, denso. «¿Tú sabías esto?», preguntó Alejandro finalmente, señalando a Ana sin apartar la mirada de ella. La joven no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron un segundo. Y luego volvieron a subir, directo a los de él. Sí, una sola palabra. Sin disculpa, sin duda. Alejandro sintió cómo la rabia le recorría el cuerpo. ¿Y no hiciste nada? Ella dio otro paso. Ahora estaba a solo unos centímetros, demasiado cerca. No podía, susurró, pero Alejandro no retrocedió. «No quisiste». Ella sostuvo su mirada, y esta vez, su expresión cambió. No era miedo, no era culpa, era algo más profundo, más oscuro. «Tú no entiendes», murmuró. «Nada de esto habría pasado si tú no te hubieras ido». Las palabras golpearon, fuerte, injustas, pero cargadas de algo real. Alejandro frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». La joven lo miró en silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto decir, cuánto mostrar, y entonces dio el último paso, cerrando completamente la distancia entre ellos. Alejandro sintió su respiración, cálida, cerca, demasiado cerca. «Yo crecí en esta casa, vi todo», susurró ella. «Vi cómo la trataban, cómo la ignoraban, cómo la rompían poco a poco». Su voz bajó aún más, «y también te vi a ti». El corazón de Alejandro se tensó. «¿A mí?». Ella asintió lentamente. «Las fotos, las llamadas, la forma en que ella hablaba de ti». Pausa. Sus ojos no se apartaron ni un segundo. «Yo ya te conocía, mucho antes de que regresaras». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Eso no justifica nada», no respondió ella suavemente. «Pero explica todo». Silencio. «¿Por qué no dijiste nada?», insistió Alejandro. La joven lo miró fijamente, y entonces lo dijo, sin dudar, «porque si lo hacía, tú nunca ibas a volver». El aire se congeló, y yo necesitaba que volvieras. Alejandro retrocedió un paso.
no por miedo, sino por lo que acababa de entender. ¿Qué quieres decir con eso? Ella sonrió, pero esta vez no fue fría, fue diferente, más peligrosa, que ahora que estás aquí, susurró. Las cosas pueden cambiar. Pausa, si tú quieres. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro con la voz más dura. La joven no respondió de inmediato, lo observó, como si estuviera midiendo cada reacción, cada respiración, cada pequeño gesto. «¿Que puedo ayudarte?», dijo finalmente. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Ayudarme? ¿A qué? Ella giró ligeramente la cabeza hacia Ana, que seguía en el suelo, temblando débilmente. «A sacarla de aquí». Silencio. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza. ¿Cómo? La joven dio un paso atrás, cruzándose de brazos. «No es tan simple como abrir una puerta y llevártela», explicó. «Ellos la vigilan». «¿Siempre? ¿Ellos? ¿Mi madre? ¿Y tu padre?» Las palabras cayeron pesadas. Si desaparece de repente, lo sabrán. Y no van a dejar que se vaya tan fácil. Alejandro apretó los puños. «Entonces, dime cómo». Ella lo miró de nuevo. Y esta vez no hubo rodeos. «Primero tienes que confiar en mí». Alejandro soltó una risa corta, sin humor. ¿Confiar en ti? Sabías todo esto y no hiciste nada. Porque no podía, repitió ella. Pero ahora tú estás aquí. Pausa. Y eso cambia todo. Alejandro negó con la cabeza. ¿No? Lo único que cambia es que ahora sé la verdad. La joven se acercó otra vez. Más despacio esta vez. Más intencional. No susurró. Cambia que ahora tienes una opción. El aire se volvió más pesado. ¿Qué opción? Ella sostuvo su mirada, y entonces lo dijo. Yo te ayudo a sacarla, sin que nadie sospeche. Pausa. Pero tú, ¿te quedas? Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? ¿Te quedas aquí?, repitió ella, más clara. Con nosotros. Eso es absurdo. No lo es, respondió, acercándose aún más. Si te vas con ella, los van a perseguir, van a hacer preguntas, van a buscar respuestas. Su voz bajó. Pero si tú te quedas, todo sigue normal. Alejandro la miró fijamente. ¿Y qué ganas tú con eso? Silencio. 1 segundo, 2. Y entonces, ella sonrió. Pero esta vez, no hubo máscaras, solo verdad. Tenerte cerca. El estómago de Alejandro se tensó. Eso no va a pasar. Ya está pasando, susurró ella. Estás aquí. Alejandro dio un paso atrás. Estás enferma. Ella no se ofendió, ni siquiera parpadeó. Tal vez dijo con calma, pero soy la única que puede ayudarte. Pausa. Y el tiempo no está de tu lado. Alejandro giró la cabeza hacia Ana. Su respiración era débil, irregular. Cada segundo contaba. Cada segundo. La acercaba más al límite. Si no haces algo ahora, continuó la joven, bajando la voz, mañana puede ser demasiado tarde. Silencio. El mundo se redujo a ese momento, a esa elección, a esa presión. Alejandro volvió a mirarla. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Ella se inclinó ligeramente hacia él, sus labios casi rozando su oído. Que no te vayas. Pausa. Y que me mires, como la mirabas a ella. El tiempo se detuvo, y Alejandro entendió que salvar a su esposa tenía un precio, y no estaba seguro de poder pagarlo. Salvar a su esposa tenía un precio, y Alejandro lo estaba mirando directamente a los ojos. La joven no apartó la mirada, no parpadeó, no dudó, como si supiera que él no tenía otra opción. El silencio entre ellos se volvió insoportable, pesado, aplastante. Alejandro bajó la vista por 1 segundo, solo uno, lo suficiente para mirar a Ana. Su cuerpo temblaba débilmente, su respiración era irregular. Cada inhalación parecía costarle un esfuerzo enorme, y en ese instante, todo se volvió claro. No había tiempo, no para orgullo, no para moral, no para nada más.
solo para sobrevivir. Alejandro cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no era el mismo. «Está bien», dijo. La joven no reaccionó de inmediato, pero sus labios se curvaron lentamente. «¿Qué dijiste?» «Que está bien», repitió Alejandro, esta vez mirándola directo a los ojos. «Me quedo». Silencio. Un silencio distinto, más peligroso. La joven dio un paso hacia él. «¿Lo dices en serio?» Alejandro no dudó. «No esta vez. Sí, mentira, pero no podía sonar como una. Haré lo que sea necesario para sacarla de aquí». La joven lo observó fijamente, como si estuviera buscando una grieta, una duda, algo. Pero Alejandro no le dio nada, solo calma, solo control, solo lo que ella quería ver. Finalmente, ella asintió. «Bien». Pausa. «Entonces escucha con atención». Su tono cambió. Más serio, más directo. «Mañana en la noche, mi madre y tu padre van a salir. Siempre lo hacen. Es la única ventana que tenemos». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y qué pasa durante el día?» «Nada», respondió ella. «Tú haces lo que siempre hiciste». «¿Y qué es eso?» Ella sonrió levemente. «Volver a ser parte de la familia». Las palabras le revolvieron el estómago, pero no lo mostró. «¿Y ella?», preguntó señalando a Ana. «Yo me encargo», dijo la joven. «Nadie sospecha de mí, claro, porque nadie imaginaba lo que realmente era». Alejandro asintió lentamente. «¿Está bien?». La joven se acercó un poco más, demasiado cerca, pero esta vez Alejandro no retrocedió. No podía. «Entonces empieza ahora», susurró ella. «¿Cómo?». Ella levantó la mano y la apoyó suavemente sobre su pecho, justo sobre su corazón. «Convénceme». El tiempo se detuvo. Alejandro sintió el contacto, el calor, la intención. Y por un segundo, todo dentro de él quiso apartarse. Pero no lo hizo. No podía. No si quería salvar a Ana. Lentamente, levantó la mano y la puso sobre la de ella. No con deseo, no con intención, sino con cálculo. ¿Así?, preguntó en voz baja. La joven lo miró. Y esta vez, sí hubo algo distinto en sus ojos. Algo que no esperaba, satisfacción. «Es un buen comienzo». Alejandro sostuvo su mirada, sin emoción, sin entrega, solo estrategia, porque en ese momento ya no estaba reaccionando. Estaba jugando, y apenas acababa de empezar. Alejandro ya no estaba reaccionando, estaba observando. Cuando regresó a la casa principal, el silencio lo recibió de nuevo. Pero esta vez no era incómodo, era útil. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento, todo era información. Cerró la puerta con cuidado, limpiando rápidamente cualquier rastro de tierra en sus zapatos. No podía permitirse errores. No ahora. «¿Dónde estabas?», preguntó la voz de Laura desde la cocina. Demasiado rápido, como si hubiera estado esperando. Alejandro levantó la mirada con calma. Afuera respondió. Necesitaba aire. Laura lo observó unos segundos más de lo necesario. «Aquí hay suficiente aire». No era una broma, era una advertencia. Alejandro asintió levemente, sin discutir. «Supongo que me acostumbré a respirar en otro lugar». La respuesta fue neutra, pero lo suficientemente ambigua como para no levantar sospechas. Laura entrecerró los ojos y luego volvió a lo suyo. Primera prueba superada. Alejandro avanzó lentamente por la sala. Cada paso medido, cada gesto calculado, como si hubiera vuelto a una casa que ya no le pertenecía y tuviera que aprender sus reglas desde cero. Entonces lo vio, un marco en la pared, fotos familiares. Se acercó. Había imágenes nuevas, demasiadas. Laura, su padre, la joven, sonriendo, viviendo, existiendo como una familia completa, como si nada faltara, como si nadie hubiera sido reemplazado. Pero lo que le llamó la atención no fue eso. Fue lo que no estaba.
No había una sola foto de Ana, ni una. Alejandro sintió como algo dentro de él se tensaba. «Las quitamos», dijo una voz detrás de él. Se giró. Era su padre, de pie, observándolo. «¿Por qué?», preguntó Alejandro sin ocultar la dureza en su voz. El hombre se encogió de hombros. «Para seguir adelante». «Mentira. Otra más». Alejandro asintió lentamente. Claro, pero ya no estaba escuchando. Estaba mirando, notando detalles, pequeños, pero importantes. Las paredes, los muebles, los espacios vacíos. Todo había sido reorganizado, no solo limpiado, borrado, como si alguien hubiera querido eliminar cualquier rastro de que Ana alguna vez existió ahí. Entonces ocurrió un sonido, suave, metálico, desde el pasillo. Alejandro giró ligeramente la cabeza. ¿Qué fue eso? Nada, respondió su padre de inmediato. Demasiado rápido. Alejandro no insistió, pero caminó, despreocupado, como si solo estuviera explorando, hasta llegar al pasillo, y ahí la vio. Una puerta, cerrada, con un candado, dentro de la casa. El corazón de Alejandro latió más fuerte. «¿Desde cuándo cerramos puertas aquí?», preguntó, intentando sonar casual. El padre no respondió, pero su presencia se sintió más cerca. «No es nada importante». Eso significaba todo. Alejandro se agachó ligeramente. Observó el candado, viejo, pero usado, frecuentemente. Entonces lo notó. Un detalle pequeño, casi invisible. Una mancha en la parte inferior de la puerta, oscura, irregular, como si algo hubiera sido arrastrado desde adentro. El aire se volvió pesado, muy pesado. Alejandro se puso de pie lentamente. «Sí», murmuró. «Nada importante». Pero ahora sabía algo más. La casa no solo escondía secretos afuera, también los guardaba dentro, y uno de ellos estaba justo detrás de esa puerta. La casa no solo escondía secretos afuera, también los guardaba dentro. Y Alejandro necesitaba respuestas. La encontró en el mismo lugar donde todo había comenzado. En la oscuridad, cerca del corral. La joven estaba ahí, como si supiera que él iba a volver. «¿Hay otra habitación?», dijo Alejandro sin rodeos. Ella no fingió sorpresa, ni siquiera lo intentó. «Lo sé». Silencio. «Está cerrada», continuó él. «Y no parece nueva». La joven bajó la mirada un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. No siempre estuvo cerrada. Alejandro sintió como algo dentro de él se tensaba. ¿Qué significa eso? Ella respiró hondo. Significa que, antes de llevarla al corral, la tenían ahí. Las palabras cayeron como una sentencia. ¿La tenían?, repitió Alejandro con la voz más baja. ¿Cuánto tiempo? La joven no respondió de inmediato. «Demasiado». Alejandro apretó los puños. «¿Y tú? ¿Viste eso?» Silencio. Sí, no hubo excusas, no hubo lágrimas, solo verdad. La encerraban. Días enteros, continuó ella. Sin luz, sin comida suficiente, solo silencio. El aire se volvió insoportable. ¿Por qué? La joven levantó la mirada, porque querían romperla. Pausa. Y lo lograron. Alejandro cerró los ojos con fuerza. Cada palabra era una imagen. Cada imagen. Una herida. ¿Y tú no hiciste nada? Ella dio un paso hacia él. Ya te dije, no podía. No quisiste, repitió él con rabia contenida. Pero esta vez, ella no retrocedió. Si yo hablaba, me convertía en la siguiente. El silencio que siguió fue distinto, más real, más peligroso. Alejandro no respondió. No podía, porque por primera vez la entendía, un poco. No lo suficiente para perdonarla, pero sí para entender el miedo. Esa habitación, dijo finalmente. Quiero verla. La joven negó lentamente. No. ¿Por qué? Porque si la abres, no hay vuelta atrás. Alejandro soltó una risa seca. Eso ya pasó.
Ella lo miró fijamente. ¿No? Lo que pasó fue solo el principio. Pausa. Lo que hay ahí es la prueba. El corazón de Alejandro latió más fuerte. ¿Prueba de qué? Ella se acercó, muy cerca, de que esto no fue descuido. Pausa, fue intencional. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró a los ojos, y esta vez no hubo misterio, solo claridad. Que no solo la lastimaron, la planearon. Lo que Alejandro acaba de descubrir es más común de lo que muchos se atreven a admitir. El silencio también es violencia. No todas las heridas vienen de golpes. A veces, vienen del abandono, del encierro, del control. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Cuando todos ven, pero nadie habla. Pero Alejandro ya no estaba dispuesto a quedarse en silencio, porque ahora sabía demasiado. Fue planeado. Las palabras no dejaron de resonar en la mente de Alejandro. No era descuido, no era abandono, era algo peor, mucho peor. Y ahora tenía que verlo con sus propios ojos. «Quiero la llave», dijo, mirando a la joven. Ella negó de inmediato. «No la tengo». «Mentira». Alejandro lo supo al instante, pero no discutió. No esta vez. Giró sin decir nada y volvió hacia la casa. Cada paso más rápido, más decidido, más peligroso. «Alejandro», lo llamó ella desde atrás. «No hagas esto». Pero ya era tarde. Cuando llegó al pasillo, el silencio era absoluto. Demasiado perfecto, demasiado falso. Se detuvo frente a la puerta. El candado seguía ahí, frío, quieto, esperándolo. Alejandro miró alrededor. Nada, nadie. Tomó aire y con un movimiento brusco tiró del candado. Una vez, no cedió. 2 veces, el metal crujió. 3, se rompió. El sonido fue seco, violento, irreversible. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, escuchando. Nada. Entonces, empujó la puerta. El aire que salió de ese cuarto no era aire, era historia, oscura, pesada, cargada de algo que no debía existir. Alejandro dio un paso dentro y el mundo cambió. Las paredes estaban marcadas, rayones, contando días, líneas torcidas, desesperadas, como si alguien hubiera intentado no olvidar el tiempo mientras lo perdía. El suelo, manchado, no reciente, pero tampoco antiguo, y en una esquina, una cadena, fija a la pared. El corazón de Alejandro se detuvo. «No», susurró, dando un paso atrás, pero sus ojos no podían dejar de mirar. Había más. Una silla, rota, con marcas en los brazos, como si alguien hubiera sido sujetado ahí, como si alguien hubiera intentado resistir. Pero no pudo. «Dios», murmuró llevándose la mano a la boca. Cada rincón gritaba lo mismo. No fue descuido, no fue abandono, fue control, fue tortura, fue intención. Entonces lo vio, en el suelo, un objeto pequeño. Alejandro se agachó lentamente, lo recogió y cuando lo vio, el aire desapareció de sus pulmones. Era un anillo, sencillo, gastado, pero inconfundible. El anillo de Ana, el que nunca se quitaba, el que prometió no quitarse jamás. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. «Aquí estuvo», susurró. Todo este tiempo. Una mezcla de rabia y dolor subió por su pecho. Ya no había duda, ya no había excusas, ya no había nada que salvar de esa casa. Solo destruir. Pero entonces, un sonido, fuerte, la puerta principal, abriéndose, voces, más de una. Alejandro levantó la cabeza de golpe, su respiración se aceleró. «No», murmuró. No era el momento, aún no. Y ahora, no tenía salida, no había tiempo, ni espacio para pensar. Cuando la puerta principal se abrió, Alejandro sintió que todo se cerraba a su alrededor. Voces, cercanas, demasiado. Guardó el anillo sin mirar. Sus manos temblaban, pero su mente ya estaba corriendo, buscando,
calculando. 1 segundo. Eso era todo lo que tenía. Miró alrededor. Nada. Y entonces lo vio. Un hueco estrecho entre la pared y la puerta. Apenas suficiente. Se metió ahí, pegado, sin respirar. La puerta del pasillo se abrió. Luz. Pasos pesados. «Te dije que no dejaras esto así», gruñó su padre. Alejandro cerró los ojos. Si miraban, todo terminaba. «Está cerrado», respondió Laura. El sonido del metal, el candado. Alejandro sintió el golpe en el pecho. Eso no era posible. Él lo había roto. Lo había dejado en el suelo. Entonces lo entendió. No estaba solo, ¿ves? Continuó Laura. Nadie ha entrado. Silencio, pero no total. Había otra respiración. Suave, controlada. Cerca. Demasiado cerca. «No me gusta», murmuró el padre, dando un paso más. La madera crujió, a centímetros. Alejandro sintió que el corazón lo traicionaría antes que su cuerpo. «Papá». La voz cortó el aire. Ella, la joven. «Déjalo», añadió. «Yo misma lo cerré hace un rato». Mentira perfecta, sin fisuras, sin miedo. El silencio se estiró. Y luego cedió. «Está bien», gruñó el padre. «Pero no vuelvas a fallar». Pasos, alejándose. La puerta cerrándose. Silencio otra vez. Pero no alivio. Nunca alivio. «Ya puedes salir», susurró una voz. Justo detrás. Alejandro salió lentamente. Ella estaba ahí. Tranquila. Como si nada hubiera pasado. «Te dije que confiaras en mí». Alejandro la miró y negó. «No. Pausa. Me acabas de demostrar que no debo hacerlo». La joven ladeó la cabeza. «¿Por qué?» Alejandro dio un paso al frente. «Porque puedes mentirle a cualquiera». Pausa. «Y eso te hace peligrosa». Silencio. La joven sonrió, pero no con orgullo, con algo más oscuro. «Entonces no me falles», susurró. Pausa. «Porque aquí yo decido quién vive tranquilo». Alejandro dejó de discutir, porque ya no era necesario. Había entendido la regla. En esa casa, no ganaba quien decía la verdad. Ganaba quien controlaba la historia. Y él ya no iba a perder. Cuando volvió a la sala, todo seguía igual, pero no lo estaba. Su padre lo observaba. Laura fingía calma. La joven no apartaba los ojos. «¿Dormiste?», preguntó el padre. No era una pregunta, era una prueba. No respondió Alejandro. «Pero tampoco importa». Silencio. Laura sonrió apenas. «Sigues igual de directo, y ustedes igual de falsos». El aire se tensó, pero nadie explotó, porque aún no era el momento. «Habla claro», dijo el padre. Alejandro avanzó. «Lo haré». Pausa. «Pero mañana». «¿Por qué mañana?» «Porque quiero que todos escuchen». Silencio. «Sin mentiras», añadió. «Sin máscaras». Laura soltó una risa corta. «¿Y crees que vamos a aceptar eso?» Alejandro no respondió. Metió la mano en el bolsillo. Sacó el anillo. Lo dejó caer sobre la mesa. El sonido fue suficiente. Laura se congeló. El padre no reaccionó. Y eso lo dijo todo. «Eso no desaparece solo», dijo Alejandro. Silencio. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Laura. «Mañana». El padre se levantó lentamente. «Estás provocando algo que no puedes controlar». Alejandro lo miró directo. «Ustedes lo empezaron». Pausa. Silencio. Pero ya no era oculto. Era guerra. «Mañana», repitió Alejandro. Pausa. Y esta vez, nadie se esconde. Se dio la vuelta, pero antes de irse, la miró a ella. 1 segundo. Suficiente. Ella no sonrió. Y por primera vez, no parecía segura. La mañana llegó, pero no trajo calma, trajo tensión. Pesada, densa, inevitable. Alejandro ya estaba esperando, de pie, en silencio, 1 a 1. Aparecieron su padre, Laura, y al final, ella. Sus miradas se cruzaron, solo un instante, pero bastó. «Aquí estamos», dijo el padre. Alejandro no habló. Sacó el anillo. ¿Lo dejó sobre la mesa? «Esto no se pierde». Silencio.
No significa nada, respondió Laura. Significa todo. Pausa. Lo encontré dentro de esta casa. El aire se congeló. ¿Dónde?, preguntó ella. Demasiado rápido. En la habitación que tienen cerrada. Silencio absoluto. La que usaron para encerrarla. Nadie respiró. Y después la dejaron vivir como un animal. Las palabras golpearon, una tras otra. «Estás inventando», dijo Laura. «No, pausa, tengo pruebas». Silencio. «Y testigo». Las miradas se giraron hacia ella. La joven. El tiempo se detuvo. «Dilo», ordenó Alejandro. Ella no respondió. Respiró, miró a su madre, a su padrastro, y luego a él. «Todo es mentira». Silencio. Laura respiró. El padre se relajó, pero Alejandro no reaccionó, porque entendió. No era odio, era miedo. Ella dio un paso adelante. «No hay habitación», insistió. Él no quiere aceptar que ella se fue. Perfecto, creíble, frío. El silencio volvió a la normalidad. Excepto para uno. Alejandro dio un paso atrás y habló. «Está bien». Todos lo miraron. Entonces, pausa. Abramos la puerta. El aire volvió a romperse. Y esta vez, nadie pudo sostener la mentira. Nadie habló. Nadie se movió. Pero todos entendieron que ya no había salida. Alejandro dio el primer paso, lento, seguro, como alguien que ya no tenía nada que perder. «Ábrela», dijo, mirando a su padre. Silencio. El hombre no respondió. Solo lo observó, como si todavía estuviera calculando si podía salir de eso. «Ábrela», repitió Alejandro, esta vez más firme. Laura intervino. «Esto es absurdo», dijo, intentando mantener la calma. «No tienes derecho a exigir nada en esta casa». Alejandro giró lentamente hacia ella. «Después de lo que hicieron, tengo todo el derecho». Silencio. Pesado. El padre finalmente suspiró. Un sonido bajo, derrotado. «No entiendes», murmuró. «Entonces explícame», respondió Alejandro sin dudar. Pausa. Pero no hubo explicación, solo acción. El hombre caminó hacia el pasillo, cada paso más lento que el anterior, como si alargar el momento pudiera cambiar algo, pero no podía. Llegó a la puerta, se detuvo, y por un segundo, nadie respiró. Luego, sacó la llave. El sonido del metal contra el candado fue seco. Final. Irreversible. La puerta se abrió. El aire que salió. Lo dijo todo. Laura retrocedió un paso. La joven no se movió. Alejandro no parpadeó. «Miren», dijo él en voz baja. Entraron, uno por uno. Y entonces, ya no hubo palabras. Las paredes, las marcas, la cadena, la silla. Todo estaba ahí, todo gritaba la verdad. Laura fue la primera en romperse. «No es lo que parece», susurró, con la voz temblando. Pero ya era demasiado tarde. «¿Ah, no?», respondió Alejandro. «Entonces dime, ¿qué parece?» Silencio. «Era por su bien», añadió ella desesperada. Ella estaba perdiendo la cabeza. Mentira. Débil. Insostenible. El padre cerró los ojos. «Se salió de control», murmuró. Pero Alejandro negó. «No». Pausa. «Esto nunca estuvo bajo control». El aire se volvió insoportable. «La rompieron», continuó Alejandro. «La destruyeron. Poco a poco. Hasta convertirla en algo que ya no reconoce ni su propio nombre». Nadie respondió. Porque no había nada que decir. La verdad estaba ahí, frente a todos. Sin posibilidad de esconderse. Sin excusas. Sin salida. Alejandro dio un paso atrás. Su mirada recorrió a cada uno. Primero Laura, luego su padre, y finalmente, la joven. Ella no bajó la mirada, pero tampoco sonrió. Por primera vez, no parecía segura. «Esto se acabó», dijo Alejandro, y esta vez, nadie lo cuestionó. El silencio lo dijo todo. Ya no había mentiras, ya no había versiones. Solo la verdad. Frente a todos.
El padre de Alejandro bajó la mirada por primera vez. Laura ya no intentaba defenderse. Sabían que había terminado. «Esto no se queda aquí», dijo Alejandro, con una calma que asustaba más que cualquier grito. Nadie respondió, porque no había nada que responder. Horas después, la casa ya no era la misma. Las autoridades llegaron. Las preguntas empezaron, y esta vez, nadie pudo evitarlas. El padre intentó justificarlo. Laura intentó culpar a Ana. Pero las paredes hablaron por ellos. Las marcas, la cadena, el anillo, todo. Y poco a poco, todo se derrumbó. Como debía ser, Ana fue sacada de ese lugar, envuelta en una manta, débil, pero viva. Eso era lo único que importaba. Alejandro caminó a su lado, sin decir nada, sin promesas, solo presencia, porque sabía que algunas cosas no se arreglan con palabras, solo con tiempo y con verdad. Pero antes de irse, miró atrás, una última vez, buscándola, a ella, la joven. Pero no estaba. Había desaparecido, sin despedirse, sin explicaciones, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido un error o una advertencia. Alejandro apretó los labios. No sabía si debía odiarla o agradecerle, porque al final, ella eligió, y su elección lo cambió todo. Subió al vehículo, tomó la mano de Ana, con cuidado, con paciencia, como si temiera romperla. «Ya estás a salvo», susurró. No sabía si ella lo entendía, pero esta vez no importaba, porque él sí lo entendía. El pasado no podía borrarse, pero el futuro todavía podía construirse, y esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Nunca más. Si esta historia te hizo sentir algo, no la ignores. A veces, el silencio es lo que más daño causa. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Confiarías en alguien como ella? ¿O habrías tomado otro camino? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede abrirle los ojos a alguien más.